Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Quiero agradecer a los pastores que me han cedido tantas veces el púlpito. La verdad es que ha sido una bendición para mí que este año he estado compartiendo mucho. Y pues mi misión durante este tiempo ha sido exponer y espero convencer de un regalo que nuestro Padre Celestial tiene para todos nosotros. Y precisamente es el regalo de una vida con propósito. ¿Pueden todos decir, por favor, conmigo, Dios tiene propósitos para mi vida? Como hemos visto, no solamente es un propósito, sino tiene varios propósitos. ¿Cuántos de ustedes ya están suscritos al canal de YouTube de la congregación? Alcen su mano. Los que no, les quiero animar a que primero lo ubiquen y después se suscriban, y ahí todos los videos de todas las prédicas de los domingos y también de los talleres de los sábados están subidos. Entonces, si te perdiste alguna y lo puedes ver, o si algo dices, esto me gustaría volverlo a escuchar, pues ahí lo tienes. Entonces les pregunto, y sobre todo es para los que no se saben todavía, ¿cómo se llama el canal de YouTube de la congregación? A ver si alguien me lo sabe decir. Aparte, digan conmigo, Mensajes de Plenitud. Ese es el canal, te quiero animar a que te suscribas a él. Y pues ahí están, como les decía, los talleres, las prédicas, y hay una playlist que se llama algo de una vida con propósito. La verdad es que no me acuerdo bien cómo se llama. El regalo de una vida con propósito. Y bueno, ahí están los talleres y eso. Y si recuerdan, comenzamos con los beneficios que trae el tener un sentido de propósito en la vida, no solamente a nuestro espíritu, sino también a nuestra salud mental, incluso salud física. Hablamos de la esperanza y cómo los niveles de la esperanza y cómo desarrollarla, tanto desde el punto de vista psicológico como bíblico. También hablamos de cómo encontrar una causa trascendental. Y también vimos que esos propósitos de Dios de los que estamos hablando fueron diseñados por Dios de acuerdo a nuestra personalidad. Entonces, hay propósitos, claro, generales para todos, pero hay cosas que Dios te diseñó a ti para esos propósitos y diseñó esos propósitos pensando en ti. Entonces, hablamos de eso y vimos el tema del autoconocimiento y hablamos ahí de que todos nosotros estamos dotados con una gran variedad de recursos internos, porque Dios nos creó completos para sus propósitos. Digan conmigo, yo estoy completo para sus propósitos. A lo mejor si te comparas con otras personas, es que no tengo esto, no tengo el otro, no sé qué. Pero para el propósito que Dios tiene para ti, Dios ya puso todo lo que tú necesitabas. Ya está. Así, la plática de hoy la quisiera hacer un poco más participativa que de costumbre. Así que hoy quiero comenzar con un pequeño quiz. Y les voy a poner varios personajes, ilustraciones de personajes bíblicos, porque no son ellos evidentemente, son ilustraciones que los representan. A ver si podemos ir adivinando de quién se tratan. Esta primera triada, creo que está muy sencilla. Todos estos personajes están en el libro de Génesis. Así que, ¿quién creen que es el primero que está viendo las estrellas? Abraham, muy bien. El segundo, el que está soñando y ve una escalera y ángeles, Jacob, excelente. El tercero, ¿quién creen que sea? José, cuando fue finalmente puesto como el segundo del faraón en Egipto, ¿no? Vamos a ver a la siguiente triada. Esta es pista del resto del Nuevo Testamento.
El primero creo que está muy fácil, ¿no? ¿Quién creen que sea abriendo el mar? Pues Moisés, ¿no? A ver, el segundo. ¿No es Josué? Ah, ¿quién dijo Gedeón? Muy bien. Ahí ya, Gedeón. Y el tercero ese está más difícil. A ver, pista número 1, es un profeta. ¿Jeremías dijiste? No, Jeremías. A Jeremías en una ocasión lo bajaron a un pozo, estaba el rey harto de sus profecías, desháganse de este tipo por favor, me vuelve loco, y mandó que lo echaran en un pozo. Entonces es Jeremías. Muy bien, vamos a ver 3 del Nuevo Testamento. También estos no creo que estén tan difíciles. ¿Cuál creen que sea el primero? Pedro, ¿verdad? Sí está. La mujer de en medio, ¿quién? La mujer samaritana, muy bien. ¿Y el último? Exacto, antes de ser Pablo, cuando todavía era Saulo, ¿no? Que iba camino a Damasco para aprender a los cristianos. ¿Y qué pasó? Que el Señor, una luz resplandeciente que lo cegó, ¿no? Y era el Señor ahí revelándose a su vida. Muy bien, creo que se pueden sacar, en conjunto se sacan 10. Bueno, ahora quiero preguntarles, todos estos personajes que acabamos de identificar, ¿qué tienen en común? Aparte que están en la Biblia, ¿no? Algo que ustedes, claro, yo ya me preparé y todo, ¿verdad? Los agarro un poco así como que en curva, pero ¿qué podrían pensar que tienen en común? Y también piensen de qué tema estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que tengan en común? Todos ellos cumplieron un propósito divino, ¿no? A ver, vamos a volver a pasar a los personajes y vamos a, creo que bien, esta es la que sigue, Sarita. Ah, bueno, entonces regresamos a los personajes, que está muy bien. ¿Cuál creen que fue el propósito de Abraham o qué propósito cumplió Abraham? No los escucho bien, ¿Perdón? Bueno, eso fue una condición, pero ¿el padre de qué? Sí, y más aún, Abraham se le considera el padre de la fe. O sea, la fe monoteísta, de solamente un solo Dios, nace de Abraham. Él es el padre de la fe y de ahí, de Abraham vino primero el pueblo judío y por la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumplió en Jesús y de ahí nace la fe, ¿verdad? También Abraham es llamado amigo de Dios. Muy bien, ¿cuál habrá sido el propósito que cumplió Jacob? Si piensan en cómo Dios le cambió el nombre, ahí está el propósito. Exacto, Jacob terminó siendo el padre del pueblo de Israel. Israel lleva el nombre de él, ¿no? Cuando Dios le cambia, se llamará tu nombre Israel. Ahí surgen las 12 tribus y ahí surge el pueblo judío. ¿Y cuál habrá sido el propósito de José? ¿Liberar al pueblo? No. Bueno, de hecho sí salvó a mucha gente, no solamente a los judíos. ¿Los salvó de qué? Del hambre. Del hambre. Iba a venir una hambruna sobre la tierra y fue José el que tuvo esa visión y preparó los graneros y salvó a muchos, entre ellos a quien se terminó también salvando, a su propia familia, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué propósito cumplió Moisés? Ese sí, ya se estaban adelantando. Fue el que sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud y no solamente lo sacó de la esclavitud. ¿Qué más fue lo que Dios hizo a través de Moisés? ¿Dar qué?
dar sus leyes a su pueblo, o sea, constituirlos en un pueblo regido por leyes divinas, ¿no? Bueno, el propósito de Gedeón, liberar a Israel, exacto. ¿De mano de quién, te acuerdas? De los madianitas, muy bien. Era un pueblo que había oprimido a Israel y Dios levanta a Gedeón para librarlos de ese pueblo. ¿Y qué tal Jeremías? ¿Cuáles pudieron haber sido los propósitos, el propósito divino que cumplió el profeta Jeremías? ¿Perdón? No. David fue antes, mucho antes de Jeremías. ¿Perdón? ¿Perdón? Tratar de advertir. De hecho, Jeremías fue profeta durante 5 reyes, fue un profeta muy longevo. Y él fue el que trató de evitar, Dios le hablaba para que el pueblo se arrepintiera y no viniera a la cautividad. Pero la gente no le hizo caso, es más, se enojaban con él. Vino la cautividad y luego estuvo con los de la cautividad para animarlos. Y hay muchas, Jeremías es un profeta muy fascinante, pero la profecía del nuevo pacto donde dice haré un nuevo pacto con ellos, y esa profecía fue la profecía que dio Jeremías. Fue un hombre que habló muchas palabras preciosas, ¿no? Clama a mí, yo te responderé. O sea, a pesar de que la gente no se había arrepentido, se mantuvo con ellos y luego los consolaba con sus palabras, ¿no? Un hombre de veras muy interesante. A ver, el último tercio. ¿Qué propósito tuvo Pedro? Pescador de hombres, ajá. Fue el primer evangelista. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos? Se predicó y se convirtieron 3,000 gentes. El primer evangelista. Y luego también dice en Gálatas que él era el apóstol ¿de quién? De los judíos. Entonces el principal apóstol que Dios envió para los judíos fue Pedro, mientras que Pablo fue el apóstol para los no judíos. Bueno, el propósito de la mujer samaritana. Bueno, la primera evangelista mujer, o sea que realmente se le adelantó a Pedro. Muy bien, llevadora de buenas nuevas. ¿Y qué puerta abrió la mujer samaritana? ¿Con qué pueblo? Con los samaritanos. O sea, el evangelio entra a los samaritanos a través de esta mujer, de esta evangelista. ¿Y el propósito del apóstol Pablo? Pues sí, el apóstol de los no judíos, el escritor de la gran parte del Nuevo Testamento y de las cartas que explican la salvación y todo eso, pues se lo debemos a Pablo, ¿no? Muy bien, eso es lo primero que tienen en común todos estos personajes. Pero hay otra cosa que tienen en común, se los voy a decir en un momentito, pero antes quiero citar a un evangelista de nuestros tiempos, bueno, ya no tanto de nuestros tiempos, pero sí de finales de 1800 por ahí, que se llamaba D.L. Moody, uno de los grandes evangelistas de la historia. Y fíjense lo que dijo Moody: he tenido más problemas conmigo mismo que con cualquier otro hombre que haya conocido. Hablando de lo que se hablaba en el taller en la mañana, ¿no? De primero revisar uno mismo. Entonces, he tenido más problemas conmigo mismo que con cualquier otro hombre que haya conocido. La segunda cosa que tenían estas personas en común es que todos ellos tenían problemas de personalidad. Y yo elegí algunos personajes bíblicos, podríamos pensar en otros más, pero todos ellos tenían problemas de personalidad. A ver si me pueden ayudar a identificar, vamos a volver a poner a los personajes,
cuáles eran sus problemas de personalidad que tenían cada uno. Y también esto que estoy haciendo de poner estos personajes es a ver si también surge el gusanito de decir, oye, yo quiero descubrir más qué onda con Jeremías, o yo me quiero meter más a ver qué onda con Moisés, o con la mujer samaritana, o con otro que no estoy mencionando, pero que te surja esa manera de estudiar la Biblia biográficamente, de meterte a un personaje y ver cómo Dios obró en su vida, es muy bonita. Pero todos estos entonces tenían un problema de personalidad. A ver, empezamos. ¿Cuál creen ustedes que sería el problema de personalidad de Abraham? ¿Perdón? Bueno, dice mi esposa era mentirosillo, sí, es correcto, 2 veces puso en riesgo a su esposa, diciendo, no es mi esposa, es mi hermana. Y entonces el faraón dijo, pues está guapa, venga para acá, y casi se queda sin esposa, 2 veces, ¿verdad? Era un problema, ¿no creen ustedes que era un problema? Porque la promesa de Dios iba a ser a través de Sara, o sea, estaba arriesgando la promesa de Dios por mentirosillo, tal vez temeroso, porque finalmente era una mentira movida por miedo, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Apego a su familia. Sí, Dios cuando lo llamó, ¿qué le dijo? Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, ¿no? ¿Qué hizo Abraham? Salió de donde él vivía, que era Ur, y Dios lo quería llevar a Canaán. O sea, salió de Irak y Dios lo quería llevar a Israel. Y en Turquía, en un lugar llamado Harán, lo que hoy es Turquía obviamente, ahí se quedó. Y donde se quedó todo eso era una zona que se conoce como Mesopotamia, o en hebreo era Aram Naharaim, que es exaltado entre 2 ríos. O sea, se quedó en una tierra parecida a la suya. Luego le dijo, deja la casa de tu padre, y se llevó a su papá, a Taré, y le dijo, y deja tu familia, ¿y a quién se llevó? Al sobrino. Así que digas, qué barbaridad, cómo obedeció al principio. Pues al principio no era muy así que digas, sí quería, pero ya analizándolo bien, pues como que trató de, muy bien. Y hay otra que es más difícil de verla, pero yo les dije que él vivía en una tierra que se llamaba Aram Naharaim, que quiere decir, Aram es exaltado, que habla de autosuficiencia. Y él se llamaba Abram sin H, y Abram sin H es Ab, que es padre, y Aram es la misma palabra de Aram Naharaim, Aram quiere decir exaltado. Entonces él tenía un problema de autosuficiencia. Por eso le costaba trabajo, o sea, sí quería obedecer a Dios, pero le costaba trabajo obedecerlo de a de veras. Tenía ese problema. Muy bien. ¿Cuál sería el problema de Jacob? ¿Perdón? Más que mentiroso, tranza, ¿no? No se transó a su hermano, no lo suplantó y engañó a su padre, o sea, más que mentira, así nada más era ya un engaño como más elaborado, ¿no? Correcto. Ahora, ¿saben de dónde venía ese problema? ¿Perdón? Correcto. Lo etiquetaron, lo malinterpretaron de bebé. Cuando venía agarrado del hermano, dijeron, este cuate es un suplantador, y le pusieron de nombre, o sea, qué papás tan, que al bebé lo malinterpretan y lo etiquetan como suplantador, y era al contrario, Dios lo había diseñado como un guerrero. Entonces, si a ti te ponen por nombre suplantador, ¿qué vas a terminar haciendo? Pues suplantas, ¿no? O sea, si tus padres mismos te dicen, tú eres un suplantador, pues terminas suplantando. Y Dios tiene que lidiar con ese problema, ¿no? Que era una etiqueta que le habían pegado ahí, que no era lo que Dios había diseñado. José es más difícil de identificar cuál era su problema de personalidad, pero ustedes lo pueden identificar. ¿Cuál sería el problema de José? ¿Perdón? Yo creo que sí, yo creo que era imprudentón. Soñé que yo era no sé qué y ustedes se inclinaban hacia mí y querías que tus hermanos dijeran, ay, alabado sea José. O sea, la envidia de sus hermanos
ellos son culpables de su envidia, pero también Josecito o Papacito, o sea, eso no se dice. Entonces era el consen, porque era el que nació en la vejez y lo trataban, tenía un trato especial, y a él no le... Sí, yo creo que era imprudente. ¿Cuál sería de Moisés? Su problema de personalidad. ¿Perdón? Fíjate que él cuando era joven, era bien sacalepunta. Y él tenía la idea de que Dios lo iba a usar a él para liberar a su pueblo. Pero lo hizo en sus propias pistolas y mató a un egipcio y terminó huyendo. Y luego, después de 40 años de estar en el desierto apacentando chivas, cuando Dios lo llama, ¿qué pasa con él? Le pone pretexto tras pretexto y se pasa a Dios un capítulo. Primero la zarza esa, ¿no? Que ardía y no se consumía, ¿no? Entonces dice, quítate el calzado porque el lugar donde estás, tierra santa es, ¿no? Y le dice, yo soy el Señor. O sea, le habla padrísimo y le explica padrísimo. Y Moisés pone excusas, ¿no? Es que no me van a creer. Es que, y si les digo que quién me mandó, pues quién les digo. Y le explica, mire, yo soy Dios, el Señor, y mis nombres significa tal cosa, y no sé qué. Y es que no van a querer creer. A ver, tira esa vara y se va a convertir en serpiente y no sé qué. Es que no sé qué. Y se avienta Dios un capítulo padrísimo de explicación. Fíjate, en la zarza ardiente, esa cosa santa, la presencia de Dios hablándote y diciéndole hasta con PayPal lo que iba a pasar y voy a hacer milagros y los egipcios no van a querer, pero voy a estar contigo y padrísimo, no sé qué. ¿Y qué dice al final Moisés? No puedes enviar a otro, porque soy tartamudo y no se me da lo de hablar, manda otro. ¿Qué hizo? ¿Qué dice? Dios se enojó, ¿no? Dijo, está bien que vaya contigo tu hermano Aarón y él va a hablar de parte tuya. O sea, pero tenía un problema, ¿no? El Moisés. Gedeón, inseguro también. Ya igual Dios lo llama y no sé qué. Bueno, si de veras eres tú, que el vellón se ponga mojado, ¿no? Y si de veras eres, y se pone mojado. Y si de veras eres tú, ahora que se ponga seco. Entonces así como que, ¿se identifican con alguno de estos? ¿Alguno de ustedes? Jeremías. A ver, está más difícil. ¿Cuál era el problema de Jeremías? Yo creo que eso no, porque ya hemos visto en las bienaventuranzas que llorar está bien. Bienaventurados los que lloran. Cuando Dios lo llama, ¿y qué es lo primero que dice Jeremías? Ay, Señor, yo soy niño. ¿Cuál niño? Tenía 20 años, no te hagas. Yo soy niño y no sé hablar. Entonces, ¿cómo estás diciendo eso, no? Tenía tal vez una autoimagen él no se veía capaz. Terminó teniendo un ministerio increíble, pero él no se veía así como capaz. A ver, que sigue está más complicado. ¿Cuál era el problema con la mujer samaritana? Bueno, con Pedro creo que está fácil, ¿no? Que Pedro primero hablaba y luego pensaba, ¿no? Impulsivo y a veces era medio cambiante, ¿no? La mujer samaritana. Trastorno dependiente de la personalidad. ¿Cuántos maridos había tenido? 5, no me acuerdo, y ahora estaba ya el que tenía, ya mejor ya no se casaba, porque ya para qué, ¿no? Pero ese era el síntoma, no era el problema. ¿Cuál creen que era el problema? Yo creo que tampoco era idolatría. ¿Yo sabes cuál creo que era el problema? Que ella no entendía su vida espiritual, no entendía que ella tenía una sed espiritual. Y ella tenía ese vacío
y como no entendía las cosas del espíritu, lo único que para ella lo espiritual era la religión, porque ella, cuando Jesús le toca el tema espiritual, ella luego se va al tema religioso. ¿En qué lugar se debe adorar? Y ustedes dicen que así, nosotros así. Y en mi pueblo se hace así, pero en tu pueblo no sé cómo se haga. O sea, luego se va a la parte religiosa. Ella no entendía lo que es el espíritu de una persona y la sed espiritual. No lo captaba. Y Jesús es el tema que aborda con ella. Hay una agua que yo te puedo dar, y ¿de qué agua me estás hablando? O sea, como que, y es donde Jesús le explica, los verdaderos adoradores. O sea, creo que el problema de ella es que no tenía inteligencia espiritual, si le queremos llamar, o no tenía noción o idea de lo que es el espíritu, la vida espiritual. Y saciaba su sed, pues con relaciones humanas, ¿no? Con relaciones tal vez no muy sanas. Muy bien, ¿y Pablo? Bueno, Saulo, antes de ser Pablo, ¿cuál era su problema de personalidad? Sí, religiosísimo, muy religioso y muy rajatabla. La clásica persona que te sales rígida y justiciera, y ese era Pablo. Bueno, pero a todos ellos Dios los ayudó a vencer sus problemas ¿de qué? De personalidad. ¿Cómo ayudó el Señor a estos personajes? Dos maneras. La primera, que Dios les daba palabra. A cada uno de estos personajes Dios le enseñó cosas muy específicas para cada uno de ellos. ¿Qué les dijo Dios? Vamos a volver a ver. Les dijo un chorro de cosas, ¿verdad? Abraham, su llamado lo vimos en una prédica hace como, no sé, un mes o 2 meses, no me acuerdo cuánto. Hubo una prédica que hablamos de lo que cómo Dios llamó a Abraham, ¿no? ¿Se acuerdan que hizo 3? A ver si se acuerdan. Dios le hace a Abraham 3, le habla de 3 propósitos, le hace 3 promesas y luego le hace 3 peticiones, que son las que vimos hace ratito, ¿no? Y aparte Dios se muestra a Abraham como el Dios de la gloria, ¿no? Y luego más adelante, cuando ya Abraham sigue a Dios, pues Dios le habla muchas veces y le enseña a ver, le enseña a soñar, le enseña a mirar la arena y a usar su imaginación para seguir en el plan de Dios, ¿no? Muy bien, igual a Jacob le habló mucho, pero hablando de la primera vez que Dios le habló a Jacob, ¿se acuerdan cómo fue? Jacob andaba huyendo, no tenía ni un peso en la bolsa o ni un denario o lo que fuera. Se acuesta ahí en medio campo, pone una piedra y sueña, ¿no? ¿Y se acuerdan qué soñó? Pues ahí está el sueño, ya, que no se acuerden, ahí está. Soñó una escalera, ¿no? Y ángeles que bajaban y subían. Y Dios le habla. Y le dice, básicamente le dice, yo soy el Dios de tu abuelo. Primero menciona a su abuelo y luego a su papá. Yo creo que porque si le dice yo soy el Dios de tu padre, ¿cuál? ¿El que me etiquetó? No, gracias, ¿no? Yo creo que tenía más respeto por su abuelo. Entonces le dice, yo soy el Dios de tu abuelo y también de tu papá. Y estoy contigo. O sea, este cuate había saliendo huyendo por tranza, ¿no? Y le dice Dios, a pesar de todo yo estoy contigo, yo te voy a guardar, yo te voy a prosperar y ta. Y ya bueno, ahí ustedes lo pueden después ver. ¿Cómo le habló el Señor a José? En sueños, por eso se llama José el ¿qué? El soñador. A él le hablaba en sueños, a cada quien le hablaba diferente y le hablaba diferentes cosas. A ver, a Moisés, ya lo vimos hace ratito, ¿no? La salsa ardiente, le revela su nombre, etc. A Gedeón,
¿Quién le habló? El ángel del Señor, que representa a Jesucristo, ¿no? ¿Y qué le dijo? Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Yo creo que cuando le dijeron varón esforzado y valiente, Gedeón dijo, ¿a quién le hablas? A veces Dios nos habla y nosotros decimos, esto no puede ser Dios, ¿para qué Dios no me conoce o qué? Porque nos dice cosas que no en ese momento no son ciertas. Y Dios lo dice como si ya fuera. A Jeremías, que andaba diciendo que es que soy niño y no sé hablar, ¿qué le dijo? Desde que estabas en el vientre de tu madre, te aparté para mi ministerio y ahí te formé como profeta para las naciones. Así que no necesitas llegar a los 80 años, porque yo ya puse todo desde que estabas en el vientre. A la mujer samaritana, bueno, a Pedro le habla un montón de cosas, pues hay que leer todo el Evangelio, ¿verdad? Pero lo primero que le dice, ¿se acuerdan cuando boga mar adentro, precisamente? Y cuando la pesca milagrosa, ¿qué le dice el Señor a Pedro? No temas, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres, ¿no? Y después ya le habla muchas cosas más. Hasta cuando lo negó, cuando lo niega, que ahí se manifestó otra vez su problema de personalidad, que estaba por aquí diciendo, Señor, yo nunca te dejaré, yo acá, y a las 2, 3, 4, 5 horas, no sé cuántas, no lo conozco, y empezó a hablar con pura grosería, así como si fuera de Alvarado, Veracruz, para que no lo identificaran. Y después está todo avergonzado cuando el Señor resucita, ¿y qué le dice Jesús a Pedro? ¿Me amas? ¿Y qué le responde Pedro? Sí, Señor, te quiero, apacenta mis ovejas. ¿Me amas? Sí, Señor, te quiero, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes todo, sabes que te quiero mucho, apacienta mis ovejas. En otras palabras, mira Pedro, y hoy lo vimos en la mañana en el taller, no es tanto lo que tú hagas por mí, es Dios Todopoderoso. Jesús iba a ir a la cruz, iba a resucitar con Pedro o sin Pedro, pero donde realmente puede servirme es con mis ovejas, con las personas. Ahí es donde realmente tú puedes demostrar que me amas. No tanto, obviamente le demostramos a Dios que lo amamos cuando le cantamos y eso, pero realmente está hacia los demás. Ahí es donde le enseña esto a Pedro, ¿no? Bueno, a la mujer samaritana, ya lo hablamos hace ratito, ¿no? Le habla de, hay un agua diferente que yo te puedo dar, y esa agua se va a convertir en ti en una fuente interna para que no andes con sed buscando que otros te den migajas, cuando tú misma vas a tener de dónde sacar, porque va a ser el Espíritu Santo que va a venir en ti. A Pablo, ¿por qué me persigues, no? Dura cosa es darle patadas al aguijón. O sea, estás topándote con pared, mi querido Pablo, o mi querido Saulo, ¿no? Entonces, bueno, y vamos a la otra manera en que Dios nos ayuda. Y es una promesa muy especial, pero bueno, entonces ya vimos que hay un propósito. Dios quiere que tengamos una vida con propósito. Esos propósitos están diseñados para nuestra personalidad. Tenemos problemas. ¿Cuántos tienen problemas de personalidad? ¿Cuántos pueden decir como Moody, la persona con la que más problemas he tenido, me doy cuenta que soy yo mismo? ¿Sí? ¿Sabes que el sufrimiento normalmente nos lo provocamos nosotros en cómo nos contamos las historias de lo que pasa? Pero Dios nos ayuda, gracias a Dios, con su palabra, y nos ayuda con una promesa que para mí es una promesa muy, muy, muy importante, muy especial, como si las demás no fueran, ¿verdad? Pero esta
me encanta, que es la que está en Romanos 8:28. ¿La pueden leer junto conmigo? Está en pantalla. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. A ver, analicemos lo que estamos diciendo. Dios hace, ¿qué hace Dios? Que todas las cosas, eso incluye tu niñez, tus pecados, tus errores, lo que otros te hicieron, que tus hermanos te hayan vendido a una caravana que pasaba como a José, que hiciste un negocio y no funcionó. ¿Cuántas cosas? Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. ¿A quién? A los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su, ahí está la palabra clave desde mayo. ¿Cuál es esa palabra clave? Propósito. Di conmigo, propósito. Si tú y yo nos alineamos con que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y nos alineamos a ese propósito, hay una hiper, mega, super maravillosa promesa. ¿Qué es esa promesa? Todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, ¿qué van a hacer? Van a contribuir a ese propósito. Van a ser usadas, van a ser tomadas por Dios para bien de ti y del propósito o propósitos que Dios tiene para ti. ¿No se te hace maravillosa esta promesa? Quiero preguntarles, ¿la ven reflejada en los personajes que lo vimos? Vamos a saltarnos a una más adelante, vamos a ver algunos de estos personajes y vamos a ver algunas circunstancias difíciles que atravesaron, pero que al final de cuentas esa circunstancia difícil fue la que los llevó a su propósito. El más fácil de todos es José. ¿Cuál fue la circunstancia difícil que atravesó José? Sus hermanos se pusieron envidiosos y la envidia es canija. ¿Y qué intentaron hacer? Lo iban a matar, lo aventaron a un pozo con la idea de nos vamos a echar y luego vamos a agarrar su ropa y le vamos a decir a nuestro papá que se lo echó un león. Y uno de los hermanos dijo, espérense tantito, ¿no? Y se le ocurrió una idea para salvarle la vida, ¿cuál fue? Vendámoslo como esclavo. De ser el cónsen con su túnica de colores y los sueños y no sé qué, a de repente vas amarrado, quién sabe a dónde te lleven, para que termines siendo esclavo. Las circunstancias de José son varios años difíciles para su vida. No fue de que el sueño de Dios y a los 15 días, ay, ¿qué crees? Que hicimos una rifa en internet y te tocó a ti por la gloria de Dios, que ya vas a ser el segundo de Egipto, ¿no? Ay, gloria a Dios, la maravilla, el domingo lo testifico en la iglesia, ¿no? O sea, no fue así tan fácil. A veces nosotros quisiéramos como que las promesas de Dios y todo eso, Dios te da una promesa y estamos esperando que en los próximos 15 días, no sé, nos saquemos la lotería o algo va a pasar así como que ¡pum! Y a veces lo que vienen después de las promesas de Dios son tiempos complicados, pero son los tiempos complicados los que te van a llevar a la promesa de Dios. Vamos a buscar un pasaje ahí que está en Salmos, exacto. Está hablando de José. Fíjense cómo lo narra el salmista. Cuando trajo hambre sobre la tierra y cortó todo sustento de pan, se habla de esa hambruna que iba a haber,
ya había enviado delante de ellos a un hombre, a José. O sea, Dios ya sabía que iba a venir una hambruna y Dios preparó todo para que José estuviera ahí en Egipto para que él pudiera resolver ese problema. Que fue vendido como esclavo, afligieron con grilletes sus pies y a su cuello pusieron cadena de hierro, hasta que se cumplió su palabra y el dicho del Señor lo aprobó. Esta frase, si la podemos entender, es revolucionaria. Dice, hasta que se cumplió su palabra. La palabra y palabra quiere decir la promesa que Dios le había hecho. Dios le había dado sueños que venían de Dios, era la palabra, la promesa de Dios, digamos, la palabra de Dios para él. Se la da y no se cumplió la promesa hasta que ¿qué? Dice, hasta que el dicho del Señor lo aprobó. Esa palabra dicho del Señor significa la palabra escrita de Dios o la palabra de Dios que Él nos da para cómo es conveniente que vivamos nuestra vida. O sea, los mandamientos del Señor. Entonces, ¿sí pueden ver conmigo esta escena? Dios le da una promesa a José, luego Dios permite que pase por una aflicción. ¿Y qué está Dios viendo en la vida de José durante esos años de aflicción? ¿Pero qué está Dios probando en él? Su obediencia a la palabra. Que él viva como un hombre de Dios, porque es fácil decir, Dios, si me pones como segundo de Egipto, voy a vivir para ti. Oh, Jesus, Jesus. Sí, claro, pues yo también. Pero lo que Dios está viendo es a ver si Jesus, en la casa de donde vas a servir. A ver si Jesus en acá y acá. Y cuando Dios vio que este era un hombre de a de veras, no tuvo problema Dios, ahí sí, de la cárcel al trono. En un día estaba en la cárcel y en ese día era el segundo de Egipto. Ahí sí se sacó la lotería para que veas. Pero fue cuando el dicho del Señor lo probó. Por eso dice Romanos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Dios quiere ver que lo amamos. Y el que lo amamos no necesariamente significa sentir bonito hacia Dios. A veces pensamos amar a Dios es que, siento bonito hacia ti. Es bueno sentir bonito hacia Dios. Pero realmente, ¿qué es el amor? Cuando Dios dice, ama a tus enemigos, ¿qué te está diciendo? Ay, mi enemigo. ¿Está diciendo Dios eso que hagas con tus enemigos? ¿O qué es lo que te está diciendo Dios? ¿El amor con qué tiene que ver? Con acciones. No tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con acciones. El amor en la Biblia no es sentimientos, es acciones. Maridos, amen a sus mujeres, no quiere decir todo tu matrimonio vas a tener que estar enamorado cantando canciones, porque si no, ya no amas a tu mujer. No, eso es imposible. Pero ¿cuál es el amor? Trátala con delicadeza, sea amable, trátala con respeto. Así en ese momento estés súper enamorado o así no. Amar a Dios es parecido, no es que todo el tiempo yo estoy acá, Señor, ya no siento tu presencia. O sea, está bien que tengamos eso, pero eso no es realmente el amor. Cuando estás entre grilletes llevado así, no estás así necesariamente diciendo, floto en las nubes en tu presencia, Señor. O sea, realmente no. Pero ahí es donde se forma ese hombre. Ahí se formó el 2 de Egipto, porque era un propósito grande, no era un propósito pequeño. Y entonces el Señor tuvo una preparación grande. ¿Tú crees que se le quitó lo imprudente a José? Se le quitó eso y otras 40 cosas que traía ahí que no sabemos.
pero este cuate se convirtió en un gobernantazazazo, ¿eh? Y cuando llegan los hermanos y no sé qué hizo José? Luego les dijo y ya era otro hombre, ya era el hombre capaz de gobernar. Con Abraham, ¿cuál fue el problema? Ya vimos el problema de la personalidad de Abraham, pero ¿cuál fue la aflicción de Abraham que Dios usó? Toda la promesa de Dios tenía que ver con descendencia, naciones y pueblos y no sé qué. ¿Y cuál era el pequeño problema? Era estéril su esposa. Y cuando Dios les dio la promesa ya tenían 75 años, entonces así como que, bueno, seguramente el próximo año queda embarazada por milagro de Dios. Llegaron a los 100 años y crees que por más que Dios le hablaba y le decía y le mostraba y veía sueños y visiones y los ángeles y lo que tú quieras y mandes, pero no, o sea, finalmente ya no. Esa tardanza fue lo que movió a Abraham. Lo difícil de Abraham no es tener hijos, es ser padre. No era el milagro que le costó a Dios, no fue el hijo. Dios, la Biblia dice que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. El problema era ser de Abraham padre. Que él fuera realmente lo que se necesita para ese propósito. Ahora, tú ni yo somos ni José ni Abraham, ¿no? O nuestro propósito no es ser el padre de la fe ni ser el salvador de las multitudes, ¿no? Pero aún así, Dios usa las aflicciones. Podríamos hablar de todos los demás personajes, pero ya creo que después ustedes lo pueden hacer con calma, ¿no? Y ver las aflicciones de cada uno y cómo esas aflicciones al final de cuentas fueron las que los hicieron la persona que Dios quería que fueran para que se cumpliera el propósito maravilloso para sus vidas. Entonces quiero que regresemos a la promesa de Romanos, que ahí vamos a concluir. Y yo creo que tal vez, bueno, lee esta promesa medítala un poquito. Y ¿cuántos en esta hora pueden decir, Padre, yo recibo el regalo que me quieres dar de propósito para mi vida? Y hoy hoy abrazo ese propósito que tú tienes para mí. Yo no quiero vivir sin propósito. Y yo no quiero hacer que mi único propósito sea que me vaya bien, que yo. Porque eso finalmente puede ser muy vacío. Y yo quiero abrazar tu propósito. Vamos a cerrar nuestros ojos y ahí es un buen momento para que tú por un lado, algunos es por primera vez abrazar ese propósito, decir, Dios, que se cumpla tu propósito en mí. Mejor esa es la oración que puedes hacer en este día. Padre, que se cumpla tu propósito en mí. Yo te digo que sí, Padre. Y a lo mejor va a ser como Abraham, que al principio no entiendes bien y tratas de medio obedecer, pero todo empieza con una disposición. Acuérdense que Dios es caballero. Y a lo mejor para unos es hoy, Padre, yo abrazo tu propósito.
para otros tal vez sea que tú abrazaste ese propósito y luego empezaste a tener dificultades y a lo mejor te rendiste y soltaste ese propósito, pero Dios no te ha soltado a ti. Estas personas que estábamos hablando, no todo el tiempo ellas estaban aquí súper emocionadas y algunas veces a lo mejor pasaron hasta años donde se habían hasta olvidado de eso. Jacob, pasaron años ahí trabajando con su suegro y se le había olvidado a lo mejor. Abraham también, tú lo ves en 3, 4, 5 capítulos, pero pasaron años. Y Dios está obrando, Dios no se ha olvidado del propósito que Él te dijo que tenía para ti. Él no se ha olvidado y Él está obrando en tu vida. Tal vez es un momento como de reabrazar ese propósito, decir, Padre, gracias por tu propósito que yo hoy vuelvo a abrazar, no quiero soltarlo, no quiero, como dice en algún pasaje, perder mi corona. Quiero abrazar tu propósito en mi vida. Y para otros tal vez sea momento de decirle, Padre, yo quiero en este momento confiar que tú estás en control de mi vida y que toda circunstancia tú la permites y sabes para qué. A lo mejor no me agrada, porque algunas de las circunstancias, como en el caso específico de José, fue difícil, verdaderamente lo leemos y hay obras de teatro y no sé qué, pero estar de repente con grilletes en las manos que te están llevando, créeme lo que ha de ser una sensación horrible. Pero Dios, al final, cuando llegan sus hermanos, le dice, y Él les dice, lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo usó para bien, para darle mucha vida a mucha gente. Y a veces es la circunstancia la que te va a llevar a donde vas a ejercer tu propósito. Y a lo mejor es una decisión interna para algunos decir, Padre, agradezco las circunstancias específicas que me ha tocado vivir, porque ninguna se ha salido de tu control. Y yo te doy gracias porque tú estás obrando en mi vida y estás usando todo esto para bien. A lo mejor no lo veo ahorita, no lo entiendo, pero yo confío en que si la promesa no llega es por algo, en que si ya me tuvieron en vida no sé qué, es por algo, en que si tal cosa que iba a pasar no pasó, es por algo, en que si esto o lo otro, es por algo. Padre, gracias el día de hoy por tu palabra, gracias por estas historias que tenemos en la Biblia que son verdaderamente padrísimas, las historias de la Biblia, y nos enseñan tanto. Gracias, Padre, por los que estamos aquí, que hay muchos hijos e hijas, que tú has dado sueños y visiones, que tú has hablado a sus vidas, a nuestras vidas. Y Señor, que hoy ese propósito en algunos se resucite, que otros hoy lo puedan abrazar y entender, wow, Dios realmente tiene un plan. Y otros hallar consolación cuando están en la prueba. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos esto y otras cosas en la semana y por enseñarnos, porque yo creo que a cada uno tú le quieres hablar de manera muy concreta, como a los personajes que vimos. No es que agarraron todos un manual y léete este manual y ya encuentres tu propósito, es que Dios tenía que hablar a cada uno. Que cada uno de nosotros podamos, a través de tu palabra, aprender a escuchar tu voz y a ir aprendiendo y sabiendo que tú estás en control de todo, Padre. Te bendecimos y te damos gracias. Amén.